Las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR vespertino. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles Víctor Mejía y quien está al frente del micrófono Helen Machado. Recuerden, nos pueden escuchar por nuestras redes sociales, Periscope, por @RCR750 o a través de la página web rcr750.com, la radio que se ve. Y suscríbanse a nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados de los Estados Unidos, Kevin Relic, ratificó este martes el compromiso del gobierno de Joe Biden de revisar las sanciones que pesan sobre Venezuela si el régimen chavista avanza hacia medidas que garanticen elecciones democráticas y libres. Si vemos medidas sinceras e integrales que avancen a Venezuela hacia la seguridad, la democracia y el Estado de Derecho, para que el pueblo venezolano se exprese en el marco de un sistema justo y equitativo, revisaremos posibles nuestras sanciones, dijo el alto funcionario diplomático en una intervención en un evento organizado por Atlantic Council. Por su parte, el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, pidió la liberación del diputado Freddy Guevara e insistió en la necesidad de un acuerdo de salvación nacional para solucionar el conflicto en Venezuela con el respaldo de la comunidad internacional. País respaldada por la mayoría de todos los venezolanos. A pesar del riesgo de enfrentar a una dictadura, por proteger a los más vulnerables de este país y exigir derechos fundamentales, se mantiene firme exigiendo una solución a este conflicto. La muestra que dio ayer los Estados Unidos de cara al respaldo al proceso de acuerdo integral quiere decir con la seriedad que asumimos este proceso. Las garantías para todos los sectores, incluido la Fuerza Armada, incluidos los que sostienen hoy todavía a Maduro, incluidos los que están ahí en Miraflores, son a través de un acuerdo integral. Dimos clara muestra de la seriedad con la que hemos asumido este proceso. Lo expresó claramente Freddy Guevara el viernes ante la Unión Europea. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, informó que fue frustrado el otro supuesto intento de magnicidio contra el jefe del régimen, Nicolás Maduro, y anunció que no irán a ninguna mesa de negociación con la alternativa democrática. No vamos a ir a ninguna mesa de diálogo para que asesinos, delincuentes o terroristas salgan en libertad para que otra vez intenten perpetrar un hecho de violencia, dijo en rueda de prensa. Rodríguez aseveró tener las pruebas de que se preparaba un asunto ataque terrorista antes del 24 de junio y por esos supuestos grupos irregulares tomaron algunas casas en el valle con vista a Fuerte Tiuna para los presuntos planes. Por su parte, el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, afirmó este martes que el régimen castrista ordenó a Nicolás Maduro la detención del diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Freddy Guevara, para desviar la atención de las protestas sociales en Cuba, durante rueda de prensa ofrecida por su organización política. Hace esto en estos momentos. Yo tengo mi opinión. Yo creo que lo está haciendo, primero que nada, para distraer por lo que está ocurriendo en Cuba. Recordemos que Nicolás Maduro es una persona que actúa y ha actuado siempre defendiendo y promoviendo los intereses de Cuba. En estos momentos el pueblo cubano está en pie de protesta, está alzando su voz por primera vez en décadas. Y no tengo ninguna duda que a Nicolás Maduro le pidieron desde Cuba que hiciera algunas acciones que permitieran distraer la opinión. Y lo segundo es para distraer la opinión, diluir la opinión de lo que ha ocurrido en Caracas durante las últimas semanas, pero que es una realidad a la que están enfrentados los caraqueños desde hace meses, quizás años.
Por su parte, el presidente del Partido Popular Español, Pablo Casado, recriminó el lunes el gobierno de España por blanquear el régimen de Nicolás Maduro y pidió al presidente Pedro Sánchez defender a los demócratas venezolanos tras el asalto con armas largas contra el mandatario encargado Juan Guaidó y la detención del diputado Freddy Guevara. Y quiero decir hoy que las informaciones que nos llegan de Venezuela también son muy preocupantes, porque la mujer de Juan Guaidó, el presidente encargado legítimo de Venezuela, ha dicho que están en su casa una veintena de agentes con armas largas intentando detener a su marido después de haber detenido ya a miembros de la resistencia pacífica venezolana. Y por eso lo que pido es que, además de cargarse a los ministros, a los que has mandado al aeropuerto a negociar con una vicepresidenta perseguida por las instituciones comunitarias, por narcotráfico, por trata de seres humanos y por genocidio y crímenes de lesa humanidad, lo que se tiene que hacer es dar la cara. En compañía de un efectivo de las Brigadas de Acciones Especiales, la ministra de Interior del régimen, Carmen Meléndez, mostró parte del supuesto arsenal que fue incautado a las bandas que operaban en la Cota 905 tras el operativo desplegado el pasado fin de semana en el sector, incluyendo fusiles propios de las Fuerzas Armadas colombianas y otros de fabricación americana. 105, aquí vemos los fusiles FAL calibre 7.62.51, armas de gran potencia, fusiles Galir, que estas armas son las utilizadas por la Fuerza Armada colombiana, su ejército, y los paramilitares utilizan este tipo de armas largas. Aquí vemos las armas R-15, que son de fabricación americana. Estas armas R-15 fueron utilizadas por los mercenarios que neutralizamos en Macuto cuando intentaron ingresar a nuestro país. En otras noticias, este martes, en horas de la mañana, se registró un enfrentamiento en el kilómetro 18 de la carretera panamericana entre sujetos desconocidos y funcionarios de la policía de Miranda. El periodista Delmiro del Barrio informó en sus redes sociales que se desplegó una comisión mixta en la carretera panamericana para dar con el paradero de los delincuentes que enfrentaron a funcionarios. Existe restricción de la circulación de vehículos en Carrizal y kilómetro 5, agregó Del Barrio en horas de la mañana. En el estado Táchira, funcionarios de Protección Civil, la Corporación de Salud y la Diócesis de San Cristóbal dieron el cierre preventivo del ancianato Casa Hogar San Pablo por 14 días, tras confirmar 8 casos positivos de COVID-19 en 4 religiosos, 2 voluntarios que laboraban allí y 2 de los adultos mayores. El administrador de la Casa Hogar, Carlos Fuentes, advirtió que por sus escasos recursos económicos solo pudieron hacerle la prueba diagnóstico a algunas de las hermanas que se encargaban de los adultos mayores en el lugar y algunos de los ancianos. Solamente logramos hacerle las pruebas a las hermanas del hisopado y a 2, 3 abuelos, porque no tenemos la capacidad económica. Nosotros no tenemos 100.000 pesos, imagínense, tendríamos que tener cuántos millones de pesos para pagar acá, porque aquí tenemos una población de 90 abuelos. Bueno, ya se nos han muerto como 4 o 5, ¿ok? También tenemos el personal. En otras noticias, estudiantes de enfermería de la Universidad Central de Venezuela protestaron por la suspensión de las clases de forma indefinida en esta casa de estudios y advirtieron que se trata de la única escuela de este tipo que se encuentra en esta situación, tal y como lo denunció el secretario general de adjuntos del Centro de Estudiantes, Derby Rodríguez. ¡Queremos clase ya! 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 En internacionales, la Unión Europea pidió a Cuba liberar a opositores y periodistas detenidos en las protestas de este fin de semana. El número exacto de detenidos en las protestas del domingo en varias localidades de Cuba se desconoce, ya que las autoridades no han ofrecido datos sobre arrestos. Estamos al tanto de las informaciones no solo del arresto de opositores y activistas, sino de periodistas. Esto es absolutamente inaceptable, señaló el portavoz comunitario Peter Stano en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea este martes. El portavoz insistió en que en el lugar
de esta gente no está en prisión, sino en el discurso público. Así que pedimos a las autoridades cubanas que liberen inmediatamente a todos los detenidos, toda la gente que ha sido detenida por sus convicciones políticas o su trabajo periodístico. Y agregó además que los periodistas deberían poder hacer su trabajo sin ninguna limitación u obstrucción en Cuba. Por su parte, el portavoz del partido Vox en el Congreso español, Iván Espinosa, de los Monteros, calificó de tibio y carente de cualquier tipo de claridad el comunicado del gobierno sobre la situación de Cuba y exigió una condena rotunda de la represión a la que se está sometiendo en los manifestantes en la isla, así como las puestas en marcha de medidas diplomáticas para ayudar al pueblo cubano, exigir liberación de los presos políticos y forzar una transición pacífica. Vox instará al gobierno a que presione al régimen castrista para que libere a los presos, para que se disuelva, para que convoque elecciones libres y devuelva la libertad al pueblo. Por eso reclamamos del Gobierno una denuncia pública y rotunda de la represión de las manifestaciones pacíficas, de la limitación de la libertad de expresión y de la vulneración de los derechos humanos en Cuba. Entre tanto, la influencer cubana Diana Starr fue arrestada por agentes de la Seguridad de Estado en su vivienda durante la mañana de este martes, mientras hablaba sobre las protestas de Cuba en el programa televisivo español Todo es Mentira del Canal 4. La seguridad está fuera, me tengo que ir, dijo la joven a la presentadora Marta Flick, quien no daba crédito a lo que estaba sucediendo en pleno directo y cuyo rostro de sorpresa causó mucha repercusión en las redes sociales de España. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Tina. Me tengo que ir. Tina, sí. ¿Te van a detener? ¿Te van a detener? No lo sé, me dijeron que lo acompañaron. No lo sé, me dijeron que los acompañaron. ¿Vas tú sola? No, bueno, sí. Mis amigos irán detrás. Los amigos irán. Bueno, pues... Me tengo que ir. Bye, un placer. Queda grabado. Contacto con... En otras informaciones, la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, anunció este martes que se va a autorizar a la venta en farmacias sin prescripción médica los tests de autodiagnóstico de COVID-19, en el objetivo de facilitar la identificación de los positivos sospechosos y de poder así tomar medidas ante la progresión de la pandemia. Darias ha hecho este anuncio a la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que para explicar la política desarrollada por el gobierno ante la pandemia de coronavirus, que afronta una explosión de contagio en las últimas semanas. Julio. Se hace necesario, señorías, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida entre el grupo etario 12-29, para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia, por lo que resulta muy importante establecer medidas de prueba de autodiagnóstico, como les acabo de comentar, teniendo en cuenta en este caso que ya la exigencia de prescripción para la venta al público constituía una barrera, por tanto es conveniente incluirlo entre los productos de autodiagnóstico, exceptuado de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacia. En economía, el presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figueroa, estima que para finales del 2021 estén normalizadas todas las operaciones aéreas en el país. Los representantes del ALAC se reunieron el pasado viernes con el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Hipólito Abreu, y plantearon nuevamente las dificultades que representa el sistema 7+7 para el transporte aéreo. Más rápido de lo que esperábamos, veremos una normalización total de tráfico aéreo en Venezuela, incluyendo Bolívar y Táchira, dijo Figuera en una entrevista con una radio local. Los precios internacionales del petróleo seguían avanzando en horas de la tarde. El WTI de referencia de Estados Unidos se cotizaba en $75.27 el barril, mientras que el Brent se ubica en $76.48 el barril. Y en los deportes, el tenista suizo Roger Federer, quien cayó en los cuartos de final del torneo de Wimbledon, confirmó en las últimas horas
que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio a raíz de una nueva dolencia en su rodilla. Federer utilizó sus redes sociales para informar que no representará a su país en la cita que se llevará a cabo en la capital asiática desde el 23 de julio al 8 de agosto en Japón. Y así llegamos al final de este compacto informativo y lo dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.